¿Qué tal? Saludos. Continúo con la descripción del hombre moderno, tomando como referencia el libro de Alfredo Sainz, El hombre moderno. En este episodio voy a compartir el inmanentismo. Recordarte que escuches los episodios anteriores en el que hemos subido varios capítulos. Bueno, empiezo. El inmanentismo. La consideración de las anteriores notas que parecen signar al hombre de nuestro tiempo, sobre todo las del relativismo y naturalismo, nos abre paso a una nueva característica. El hombre moderno es un hombre esencialmente inmanentista. Entendemos por inmanencia la actitud del hombre que vive en la tierra como si fuera esta su patria definitiva, no un albergue, un lugar de tránsito, sino la mansión terminal. La palabra inmanentismo viene del latín inmanere, permanecer en. Es lo contrario del trascendentalismo, de transcendere, que significa la disposición a ir más allá, pasar más adelante, tesitura de los que saben que esta vida es pasajera y que no se encuentra aquí la morada final, por lo que es preciso transponerla si se quiere llegar a la meta que está allende este mundo, signado por el espacio y el tiempo. Existe lo que podríamos llamar el principio inmanencia, que impregna los distintos campos del saber y de actuar. Ello se hace ostensible, ante todo, en el campo de la filosofía moderna, principalmente en el idealismo alemán. El punto de partida ya no es el ser extramental, sino el cogito, el pensar subjetivo. Sería largo y fuera de propósito desarrollar aquí este tema, pero al menos lo dejamos de insinuado. El hombre se encierra en sí mismo y su pensamiento, dejando de ser contemplativo, se vuelve activo y creador. En adelante el hombre es el punto de partida y de llegada del pensar y del razonar. El inmanentismo filosófico se vuelve absoluto, fundando la actitud antropocéntrica y soberbia del hombre moderno, conocedor y creador del bien y del mal. Pero el principio inmanencia no se limita al plano filosófico, sino que trata de introducirse en la misma teología, porque aquel principio tiene pretensiones totalizantes, procurando alcanzar todos los órdenes de la realidad, tanto el natural como el sobrenatural. A primera vista parece absurdo querer compaginar el espíritu de inmanencia con la revelación cristiana, porque si todo debe permanecer dentro del pensamiento y de la propia voluntad autosuficientes, no se ve cómo sería aceptable una verdad que viniese de lo alto, fuera del alcance de cualquier tipo de verificación intelectual o empírica. Sin embargo, ello se ha intentado y con resultados nefastos. ¿Por qué? Como dice Caturelli, si el método de inmanencia aplicado a la filosofía conduce fatalmente al ateísmo, si se aplica al orden sobrenatural, negándose la distinción entre naturaleza y gracia, se llega inevitablemente a la muerte del Dios vivo y a la disolución de la teología. En adelante es el hombre, y no ya Dios, el centro de la reflexión teológica. Se cumple así aquello de Nietzsche, que de la muerte de Dios es delito necesario para que el hombre viva. La teología se vuelve antropología y la conciencia humana ocupa el lugar del verbo. Dicha corriente es fácilmente advertible, primero en la tendencia modernista y luego en el ulterior y consecuente progresismo de las últimas décadas. No son pocos los teólogos que, apartándose de la filosofía escolástica, han asumido la filosofía idealista como base de su pensar teológico. Su aceptación de los principios de la inmanencia los ha llevado a rechazar el único método hermenéutico aceptable, que partiendo de la Escritura, pasa por los santos padres, concilios y magisterio de la Iglesia. A juicio de dichos teólogos,
La investigación no debe partir de allí, ni basarse en esas fuentes, que en última instancia provienen de lo alto, sino que debe partir de la vida, del hombre, de la experiencia histórica, de donde se sigue la secularización total de la teología. Esta sumersión en el mundo con total prescindencia, sino suplencia, de Dios, tanto en el plano filosófico como en el teológico, encuentra sus últimas resonancias en el orden temporal, sobre todo en lo que se refiere a la construcción de la ciudad. Todo lo que se relaciona con la polis debe permanecer en el plano intramundano, sin dependencia de instancia alguna superior, desapareciendo así del horizonte del ciudadano no sólo la ley divina, sino también la ley natural, en cuanto expresión de la ley divina en el hombre. El entero quehacer de la ciudad, el trabajo, la técnica, la cultura, se enclaustra en la tierra, todo se vuelve intramundano, sin apertura alguna a la trascendencia, como ya lo hemos insinuado anteriormente. Esta característica del hombre de nuestro tiempo está estrechamente relacionada con el naturalismo y el liberalismo del que acabamos de hablar. Su exaltación de la libertad, o si se quiere, su torcida concepción de la libertad, acaba por hacerle insoportable cualquier tipo de subordinación a principio alguno superior. En el reconocimiento de la trascendencia de Dios no puede sino ver una alienación que lo destruye. Jean Danielot se ha referido a este asunto con la claridad que lo caracteriza. El hombre moderno, escribe, considera que no es verdaderamente hombre más que si constituye la realidad suprema. Así es el llamado humanismo moderno, incompatible con la visión trascendental. El hombre de hoy no sólo anhela pertenecer, se prefiere una condición modesta, con tal que la obtenga por sí mismo, antes que una vocación divina a las alturas, por lo que se vea necesitado dar gracias. La acción de gracias se ha vuelto poco menos que imposible. Quizás sea este uno de los equívocos más grandes de nuestro tiempo, la idea de que el hombre se disminuye cuando reconoce una grandeza que lo supera. La verdad es lo contrario, la capacidad de reconocer la superioridad de las jerarquías naturales, y especialmente la capacidad de reconocer a alguien absolutamente superior, no otra cosa es la adoración, constituye algo así como el distintivo de la magnanimidad de un ser humano. Según puede verse, la inmanencia trae consigo el olvido de la trascendencia, el olvido de Dios. El mundo de hoy es un mundo creado por el hombre y clausurado dentro de los límites de la historia. La concepción inmanentista rige tanto en el liberalismo, heredero del pensamiento iluminista, como en el marxismo, hijo del liberalismo. En los años de su juventud, Marx escribió estas palabras terribles: si un hombre se da cuenta de su contingencia, tiene que creer en Dios, pero esta pregunta está prohibida al hombre socialista. Más adelante proclamaría que el hombre es el único absoluto para el hombre. No hacía sino sacar las últimas consecuencias del liberalismo, pregonando la divinización del hombre. Con este acto, afirma Caturelli, como nuevo Caín desesperado que se ofrece holocaustos a sí mismo, logra el aniquilamiento de sí mismo, absolutización del vele, del sentire y del cogitare, como supremo desorden del ser y los trascendentales. El inmanentismo moderno hace del hombre un finito vuelto infinito, un contingente convertido en necesario, es decir, un remedo simiesco del único absoluto ahora aniquilado en el devenir. En el campo del pensar político, dos autores han ejercido un influjo considerable en nuestro tiempo. El primero de ellos es Antonio Gramsci, sobre quien hemos escrito un breve ensayo. El marxismo que él defiende es, a su juicio, el resultado de un prolongado itinerario histórico y filosófico.
Así leemos en uno de sus escritos: la filosofía de la praxis, nombre con el cual siempre menciona al marxismo, presupone todo un paso cultural: el Renacimiento, la Reforma, la filosofía alemana, la Revolución Francesa, el calvinismo y la economía clásica inglesa, el liberalismo laico y el historicismo que se encuentra en la base de toda la concepción moderna de la vida, o sea, nada menos que desde el Renacimiento hasta aquí se ha desarrollado un largo y secular proceso cuyo fruto maduro es el marxismo. El nuevo principio, afirma el pensador italiano, el principio moderno, irrumpió en Alemania como concepto mediante la filosofía idealista de Kant y Hegel, mientras que en Francia se desplegó como realidad literaria y política a través de la Revolución Francesa. A ello debe agregarse el aporte de Inglaterra con su economía liberal. De esas tres fuentes ha brotado el marxismo. Pues bien, se pregunta Gramsci, ¿qué es lo que une a esos tres movimientos? Sin vacilar responde: el nuevo concepto de inmanencia. Tal es el principio sintetizante que se esconde detrás de la economía inglesa, con su exaltación del Homo economicus, un hombre para la tierra, de la filosofía alemana, con su enclaustración del hombre en la subjetividad, desde donde se convierte en nuevo demiurgo del mundo, y de la política francesa de la Revolución, con su negación a reconocer ninguna instancia superior, dado que la soberanía proviene ya no de lo alto, sino del pueblo, de abajo, la síntesis unificante del principio de la inmanencia, depurada de todo resto de trascendencia y de teología. En nuestro estudio sobre Gramsci, hemos señalado que su pensamiento se funda en tres presupuestos filosóficos. Ante todo, el materialismo, pero entendido en el sentido de anti-espiritualismo, como oposición al trascendentalismo religioso. En segundo lugar, el historicismo, ya que el hombre no es sino que se hace, deviene según el proceso de la historia, proceso que camina ineluctablemente hacia el triunfo del marxismo. El tercer presupuesto es, precisamente, el inmanentismo, que para Gramsci resulta así como el telón de fondo o la base de todo el edificio marxista. Tiene a este respecto un texto verdaderamente incisivo: el marxismo es historicismo absoluto, la mundanización y terrestridad absoluta del pensamiento, un humanismo absoluto en la historia. La insistencia en el calificativo absoluto no es fortuita, sino plenamente pretendida, al calificar así a cada uno de aquellos tres sustantivos. Lo que intenta es señalar el completo y definitivo repudio de toda trascendencia. Historicismo absoluto significa que no se puede admitir nada eterno, nada extrahistórico, nada suprahistórico, todo dentro de la historia. Mundanización y terrestridad absoluta significa que no hay un más allá, sino que todo es aquende, todo es este mundo, al punto que la afirmación de otro mundo o de una tierra nueva constituye una utopía, una evasión, y una evasión peligrosa, ya que impide empeñarse en lo único que es verdaderamente real. Humanismo absoluto significa que hay que desechar cualquier concepción del hombre que no considere lo humano como supremo y terminal. La fórmula tan vigorosa de Gramsci podría resumirse en un inmanentismo absoluto, es decir, el total y consciente rechazo de la trascendencia. Hay un segundo autor que expresa bien el proyecto inmanentista moderno. Es Francis Fukuyama, sobre el que también hemos escrito en otro lugar. A su juicio, el mundo actual ha llegado a un momento de plenitud histórica, el fin de la historia, como él dice. La victoria, al parecer universal y definitiva, de la democracia liberal parecía denotar tal evento decisivo.
Para confirmar dicha aseveración recurre a un texto de Platón, según el cual el alma del hombre posee tres franjas que deben ser satisfechas si se quiere ser feliz: la franja de los deseos, la de la razón y la del anhelo de ser reconocido. En la situación actual, la franja de los deseos quedará satisfecha con la economía liberal, motor de la técnica, que le permitirá al hombre saciar sus apetencias materiales y consumistas. La franja de la razón se verá saciada con la política liberal, que da sentido a su vida y le permite proyectar conscientemente el logro de sus aspiraciones, y la franja del anhelo de ser reconocido quedará colmada con la democracia liberal, en razón de la cual el hombre sabe que vale algo, que es quién, que es alguien capaz de votar y de elegir a sus representantes. De este modo, todo el hombre quedará plenamente satisfecho. Por eso Fukuyama se atreve a afirmar que ha llegado el fin de la historia y el consiguiente estado de felicidad en la Tierra. Tal es el proyecto del nuevo orden mundial, según lo expone este pensador japonés norteamericano, que fue asesor del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Un proyecto netamente inmanentista. El hombre encontrará en la tierra la satisfacción plenaria de todos sus anhelos y expectativas. El paraíso en la tierra que propiciara Marx y que no se realizó en la Unión Soviética se cumplirá ahora, merced al liberalismo triunfante. Pero para ello, prosigue Fukuyama, será preciso dejar de lado la religión, sobre todo la católica, a no ser que la Iglesia renuncie a declarar que su doctrina es verdad absoluta y se vuelva tolerante e igualitaria, es decir, se contente con ser una opinión más en la sociedad, igual a las otras, no reivindicando el absolutismo de la verdad, o, si se quiere, sea una verdad, no la verdad. Habrá que prescindir del catolicismo, porque predica la trascendencia, y si bien exalta la felicidad y la libertad, las postula no aquí, en la tierra, sino sólo allá, en el reino de los cielos, mostrándose así como una nueva forma de alienación. Será preciso que el cristianismo secularice sus metas, se inmanentice. No otra cosa recomendaba Ernst Bloch cuando decía que lo que todavía falta en el gran proceso libertario de la modernidad es la secularización de las virtudes teologales. La fe, sí, pero no en Dios, sino en el hombre. La esperanza, sí, pero no en Dios, sino en los proyectos políticos del hombre. La caridad, sí, pero entendida como lucha de clases. El proyecto al que se apunta es notorio, palmario, y ello no sólo en lo que resta del comunismo, según lo ha revelado Gramsci, cuyo pensamiento, a pesar de lo que algunos afirman, sigue influyendo en la actualidad, sino también en el liberalismo triunfante, tal cual lo expresa Fukuyama, en ambos propósitos, un craso inmanentismo. Estas reflexiones nos traen al recuerdo aquella conversación que, en un mundo todavía trascendentalista, propiciaba Nietzsche, una conversión de lo alto a lo bajo, del cielo a la tierra. Yo os exhorto, hermanos míos, le hace exclamar a Zaratustra, a permanecer fieles a la tierra y a no creer en los que os hablan de esperanzas supraterrestres. Por eso hay que proclamar altivamente la muerte de Dios y la soberanía del hombre, de un hombre que, por otra parte, debe ser superado. Sólo su fidelidad a la tierra, a la inmanencia, lo convertirá en superhombre. Este gran proyecto de la modernidad concuerda puntualmente con los designios de la ciudad del mundo, según lo enseñó San Agustín en su libro de Civitate Dei. La ciudad de Dios, afirma allí, se caracteriza por el primado de Dios y la consiguiente subordinación del hombre. La ciudad del mundo, por el contrario, afirma el primado del hombre
y la subordinación o marginación de Dios. Hay que elegir o el amor Dei o el amor sui. La conversión al inmanentismo, comenta Caturelli, implica una suerte de alianza con el máximo enemigo de Dios, que es el mundo, en el sentido peyorativo de la palabra. ¿Quién dijo que su reino no es de este mundo? Se ha colocado en las antípodas del principio de inmanencia, que es la expresión más lograda del espíritu del mundo, el lugar donde éste parece haber llegado a su máximo desarrollo. Sería interesante exponer aquí lo que es dicho espíritu, pero no disponemos del tiempo necesario. Solo digamos que el espíritu del mundo, del que habla San Pablo, como directamente opuesto al espíritu de Cristo, se corporiza, por así decirlo, en aquellos a los que Cristo enrostró luego habernos enseñado las bienaventuranzas. Ay de los satisfechos, ay de los que ríen, ay de los que buscan el aplauso de los hombres, ay de los que buscan la felicidad de la inmanencia. Para cerrar este tema, digamos algunas palabras acerca de las expectativas del hombre moderno, del hombre de la inmanencia. Nos atrevemos a decir que el hombre moderno es un hombre que ha perdido la esperanza. Tal afirmación parece demasiado contundente, demasiado extraña precisamente cuando el hombre de hoy está lleno de expectativas. Pero no es lo mismo expectativas que esperanza. Justamente las expectativas son muchas veces los sucedáneos de la esperanza. Se tiene expectativa de éxitos terrenos. La esperanza es de orden sobrenatural. Pues bien, el hombre moderno pasa con frecuencia de la presunción a la desesperación, que son justamente los dos pecados contra la esperanza. Presunción, ante todo, cuando cree que podrá alcanzar su felicidad plenaria, edificando sus propios músculos en el paraíso en la tierra, un paraíso para siempre, que no conocerá ocaso. Pero ante el fracaso de sus planes, y sobre todo ante el espectáculo de la muerte, que le muestra de manera irrefutable la vacuidad de sus propósitos, fácilmente la presunción se vuelve desesperación. Sobre esto ha escrito Solzhenitsyn: nada revela más la actual vulnerabilidad de nuestro espíritu, nuestro desconcierto intelectual, que el que ya no tengamos una actitud clara y tranquila frente a la muerte. Cuanto mayor es el bienestar del hombre moderno, más profundo cala en su alma el miedo aterrador a la muerte. Este miedo masivo, el miedo que los antiguos no conocían, nació de nuestra vida insaciable, vociferante y ajetreada. El hombre ha perdido el sentido de que es un punto limitado del universo. Si bien un punto que posee libre albedrío, empezó a considerarse el centro de lo que lo rodeaba. No se adaptó al mundo, sino que adaptó al mundo a él. Y en estas circunstancias, obviamente, pensar en la muerte se hace intolerable. Es la extinción de todo el universo en un solo golpe. El hombre pelagiano, prometeico y fáustico choca siempre de nuevo con ese terrible horizonte de la muerte, donde todos sus proyectos inmanentistas aparentemente invulnerables se deshacen como pompas de jabón. Muchos querrían decir en ese momento lo que suplicaba la pobre condesa Jean du Barry cuando los esbirros de la revolución se aprestaban a dejar caer la guillotina sobre su cabeza. Todavía un instante, señor Verdugo. Que el hombre pueda alcanzar la felicidad en la inmanencia no es sino una falacia. En su obra de teatro, Vos seréis como dioses, Gustave Thibon describe un mundo que parece feliz. El hombre no sólo ha logrado evitar los diversos tipos de sufrimientos físicos y morales, sino que incluso ha descubierto un antídoto que lo preserva de la muerte. Pero cuando todo indicaba que por fin el paraíso había florecido realmente en la tierra, una joven, Amanda, muestra no encontrarse plenamente satisfecha, y ante el estupor de todos, quiere morir,
única manera de romper el círculo de la inmanencia, dando el salto a la trascendencia, es que la vida, por feliz que sea en la tierra, no logra satisfacer enteramente. El hombre tiene alas de águila, no de gallina, por eso siempre le será necesario dejar abierta la puerta de la trascendencia. Y bueno amigos, con esto termino el episodio del día de hoy. En el próximo estaré compartiendo la pérdida del sentido de la existencia. Así que bueno, te invito a que compartas el episodio, te suscribas al canal, le des me gusta y de igual manera des un apoyo al canal desde el enlace en la descripción. Sin nada más que decir, me despido. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.